Saludos, doctora Lirio González, compañero de carrera y demás oyentes. Mi nombre es Yamal Tabek, estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Bien, continuando con esta videoexposición y el tema de la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional, mi punto a tratar es las características del catálogo de derechos, valor y aplicabilidad de los tratados sobre derechos humanos en el orden interno, el alcance atribuido a obligaciones y principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Esto generalmente lo podemos conseguir en el título 3 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el artículo 19 al 31, que habla sobre derechos humanos, garantías y deberes. Las principales características de nuestro catálogo de derechos se caracteriza por ser muy amplio y heterogéneo, el cual la Constitución venezolana tiene un carácter abierto enunciativo en su Declaración de Derechos, se inspira en la tradición de la Carta Magna de 1858 y la novena enmienda de la Constitución norteamericana, los derechos no escritos en la Constitución, pero inherentes al ser humano, los cuales se basan en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y los derechos previstos en tratados internacionales ratificados por Venezuela, los cuales tienen un valor constitucional sin necesidad de justificación adicional. Este catálogo constitucional de derechos es muy diverso y coexisten derechos variados signos. No se introducen distinciones ni jerarquías naturales u operativas entre los derechos. Esto contrasta con otras constituciones que sí establecen diferencias en la forma de satisfacer y exigir los derechos. El artículo 23 de nuestra Constitución otorga a los tratados internacionales sobre derechos humanos jerarquía constitucional y dispone que prevalece en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio de los derechos, más favorables a los establecidos en la Constitución o leyes de la República. Además de esto, se reconoce su aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen un valor vinculante y obligatorio para los estados que los han ratificado. Además, establecen mecanismos de vigilancia y supervisión de su cumplimiento por parte de los estados en el ámbito interno. En el ámbito interno, estos tratados tienen un valor y aplicabilidad similar a cualquier otra ley, es decir, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos de todos los poderes públicos. Se estima que los principios jurídicos, al igual que las normas internacionales, son fuentes de derecho internacional público, tal como lo determina el artículo 38 del estatuto que crea la Corte Internacional de Justicia. Estos principios generales del derecho internacional son el principio de la igualdad jurídica y soberana de los estados, el principio de buena fe en las relaciones internacionales no se le respeta, el principio de la solución pacífica de las controversias no se la respeta. En cuanto al principio de la prohibición del uso de la fuerza, se aplican excepciones como en el derecho a la legítima defensa. En los artículos 19, 20, 30 y 31 de nuestra Constitución incorporan al orden constitucional obligaciones y principios originados, en su mayoría en el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el artículo 19 recoge la progresividad en materia de derechos humanos. Incorpora adicionalmente el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, que postula la necesidad de concebir a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales como componentes igualmente valiosos de un único conjunto o sistema, que es desarrollado en los artículos 29 y 30, entre otros. En fin, la Constitución venezolana tiene un catálogo muy amplio y generoso y heterogéneo de derechos basado en valores fundamentales y principios internacionales. Muchísimas gracias.